Hola a todos, mi nombre es Gabriela Peñafiel y les voy a hablar acerca de la hiperclaridad pulmonar. Para empezar, debemos definir qué es la hiperclaridad o también conocida como hiperlucidez pulmonar. Esta se refiere a la reducción en la densidad radiológica comparada con el resto del mismo hemitórax o con el hemitórax contralateral. Esta puede ser unilateral, bilateral, focal o difusa. En esta imagen veremos una radiografía de tórax con hiperlucidez pulmonar unilateral. Para determinar este hallazgo debemos saber que es muy importante valorar todas las estructuras visibles en la radiografía, ya que, como veremos más adelante, la disminución de la radiopacidad no solo se va a deber a patologías pulmonares, sino que también puede ser extrapulmonares o en ocasiones no existen patologías. Para esto es muy importante hablar de los mecanismos fisiopatológicos que existen en la hiperlucidez pulmonar. Estos van a ser cuatro. Tenemos el primero, que es una hiperinsuflación obstructiva sin destrucción pulmonar, por ejemplo, en el asma. Luego tenemos un aumento del gas con disminución de la sangre y de los tejidos, como por ejemplo en el enfisema. Posteriormente, el tipo 3 tenemos que es la reducción de la sangre y tejido en ausencia de hiperinsuflación pulmonar, por ejemplo, el síndrome de Sawyer-James y la tromboembolia pulmonar. Y el tipo 4 es una combinación de los tres mecanismos mencionados. Bueno, para hablar de la hiperlucidez pulmonar unilateral, en este caso vamos a tener este cuadro, dentro del cual vamos a tener una división de 10 grupos de causas que van a tener diferente etiología y que vamos a detallar posteriormente. Para mencionarlos rápidamente, aquí vamos a tener el primero, que son factores técnicos, luego tenemos las anomalías de la pared torácica, un pulmón denso contralateral, la hiperinsuflación compensadora, un trasplante unilateral, la alteración parenquimatosa, que va a ser la más frecuente, luego tenemos la lesión endobronquial, una alteración vascular, alteraciones pleurales y también anomalías o malformaciones congénitas. Bueno, empezando por los factores técnicos, vamos a tener que estos pueden afectar la radiolucidez pulmonar y confundirnos para que nosotros podamos llegar a pensar que estamos ante un pulmón patológico, pero realmente no es así. Recordemos que siempre debemos evaluar en todas las radiografías los parámetros técnicos, entre ellos la rotación, el centrado de la radiografía, la inspiración y la penetración. De los factores técnicos que nos podrían llegar a confundir tenemos una placa rotada, ya sea oblicua derecha o oblicua izquierda. Eso nos puede hacer creer una falsa imagen de que estamos ante una hiperlucidez pulmonar. También pueden ser que las placas estén muy expuestas o muy penetradas. Otra de las condiciones que entran en este grupo, vamos a tener la escoliosis. Como vemos aquí en esta imagen, es una radiografía de un paciente con escoliosis, donde va a haber una desviación de la columna vertebral, y esta desviación puede crear una percepción de que estamos ante un pulmón hiperinsuflado. En este caso, la escoliosis va a tener una convexidad derecha, y nos va a hacer creer que del lado izquierdo, del pulmón izquierdo, va a estar insuflado y más radiolúcido, pero en realidad es la patología de base que hace dar esa impresión. Bueno, luego tenemos que también puede causar hiperlucidez pulmonar y que no necesariamente puede ser una causa patológica, sino que va a ser una patología, una anomalía en la pared torácica. Principalmente aquí hablamos de anomalías en el tejido blando. Por ejemplo, tenemos acá una radiografía de una mastectomía radical en la cual quitaron el pectoral mayor, es decir, que aquí se va a ver el lóbulo medio e inferior, que va a tener no va a tener la sombra o la radiopacidad de la mama como se ve en el lado izquierdo. Por lo tanto, vamos a confundirnos con un pulmón hiperlúcido, sin embargo, es solo la ausencia de la mama de ese lado. Luego tenemos un pulmón denso contralateral. Algunas patologías pueden causar un aumento de la radiopacidad en un pulmón y por ende hacernos pensar que el otro pulmón tiene una radiolucidez mayor. En este caso, la radiografía muestra una atelectasia del lóbulo superior izquierdo, donde está mostrando la flecha. Y recordemos que una atelectasia va a tener el patrón de bordes que no son muy definidos, hay un aumento de la radiopacidad y que nos va a hacer llegar a una retracción de algunas estructuras y crearnos una falsa impresión de un pulmón contralateral hiperlúcido e hiperinsuflado. Pero realmente no es así, solo es la patología que está causando esa imagen que nos podría hacer confundir. Por lo tanto, es muy importante tomar una radiografía lateral que nos permita orientar a de mejor manera el diagnóstico. Luego tenemos la hiperinsuflación compensadora. Aquí vamos a tener una radiografía de un paciente que ya tiene cambios cicatrizales por tuberculosis. Podemos ver la afectación en el lóbulo superior derecho, y cuando hay una afectación que provoca una cicatriz o fibrosis, por lo general en el mismo hemitórax, el pulmón sano, o sea, el resto del pulmón, provoca una hiperinsuflación como mecanismo compensatorio para poder cubrir el espacio libre del hemitórax, ya que la parte afectada va a disminuir el volumen pulmonar y queda un espacio sobrante en la caja torácica, por lo tanto va a dar esta hiperinsuflación compensadora. Luego tenemos un trasplante unilateral. Acá vamos a tener una radiografía de un paciente con un trasplante. En este caso fue trasplantado por fibrosis pulmonar. Y acá podemos ver que en el pulmón nativo, que sería el pulmón izquierdo, vemos que hay un patrón intersticial y con cambios fibróticos. Pero en este caso, el pulmón trasplantado, que es el pulmón derecho, va a estar hiperlúcido a comparación del pulmón izquierdo porque este sería el pulmón sano. Luego tenemos la alteración parenquimatosa. La patología por excelencia es el enfisema pulmonar, donde hay una destrucción del parénquima pulmonar, incluidos los alveolos y los vasos intersticiales. Y acá queda gas libre en el pulmón afectado y esto hace que aumente la radiolucidez. Se aumenta el diámetro anteroposterior
y también que haya dificultades para la salida del aire. Esto hace que el pulmón, ya sea de forma unilateral o bilateral, que más frecuente es bilateral porque a eso progresa esta enfermedad, se muestre con hiperlucidez. El enfisema puede empezar de una forma focal, como podemos observar en esta radiografía, donde está marcado en un cuadro. Vamos a ver aquí la imagen magnificada, donde no hay trama vascular en el lóbulo superior del pulmón derecho y está hiperinsuflado. Hay aumento también de los espacios intercostales y vamos a ver el corazón de una manera alargada. Recordemos que este hallazgo o esta enfermedad se puede sospechar en una radiografía de tórax, sin embargo, el diagnóstico definitivo es histopatológico y también clínico del paciente. Otro ejemplo de una alteración parenquimatosa pulmonar, donde hay un aumento de la lucidez, es la bula. Aquí en la flecha roja vamos a ver una bula que se define como un espacio pulmonar lleno de aire, que mide más de 1 centímetro y que puede llegar a abarcar todo el segmento del lóbulo pulmonar, y que tiene una pared delgada que se puede observar aquí, donde está marcando la flecha roja, que está bien definida. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo típico de una radiolucidez focal. Vamos a hablar ahora de una patología que se denomina pulmón evanescente. Este es un tipo de enfisema buloso progresivo que empieza en forma de bulas y se da en pacientes jóvenes, mayoritariamente varones, y se caracteriza por múltiples bulas con tendencias a aumento del tamaño, como lo vemos aquí en la radiografía. Nos va a dar la impresión que ambos pulmones están insuflados, lo cual es correcto. Vemos el aplanamiento de los hemidiafragmas y vemos también el aumento de los espacios intercostales. Acá vemos en la radiografía lateral, que está aquí en menor tamaño, se observa la gran bula que tiene el hemitórax izquierdo, y aquí se corroboró que existe una gran bula también a través de una tomografía. Este se puede llegar a confundir con un neumotórax porque podemos llegar a creer que el pulmón está colapsado, pero no es así. Ahora tenemos el síndrome de Sauer-James. No es tan frecuente, pero es importante tenerlo como un diagnóstico diferencial. Se da mayoritariamente en niños y se trata de una bronquiolitis obliterante postinfecciosa. Por ejemplo, en pacientes con neumonías a repetición, pacientes que presenten clínicamente sibilancias o una infección respiratoria de vías altas con recurrencia. Esta se presenta en niños hasta los 8 años de edad y en este caso lo que va a ocurrir es una alteración en la vasculatura pulmonar que se produce como consecuencia de pequeños colapsos en los bronquiolos, y esto hace que disminuya en los segmentos afectados, que pueden ser focal, difuso o total, y que haya un aumento de la radiolucidez. La edad típica son menores de 8 años y puede ocurrir aproximadamente entre 9 meses y 6 años después de una lesión inicial. Ya, luego tenemos la obstrucción endobronquial. Esta es otra causa de pulmón hiperlucentes, más frecuente en niños pequeños, porque en ocasiones se puede tratar de que un niño está jugando y se traga un frijol o algún cuerpo extraño, una moneda o algún juguete que se introduzca por la nariz, y este puede llegar a impactar en el pulmón y generar un mecanismo de válvula, es decir, que crea una dificultad para la inspiración y que hace que entre fácilmente el aire, pero que no pueda salir. Y entonces hay un aumento de la insuflación en el área afectada. Muchas veces en inspiración no encontramos hallazgo, como en esta radiografía. Es el mismo paciente, pero en la inspiración no hay hallazgo. Mientras tanto, en la expiración ya se puede observar la hiperclaridad en el pulmón izquierdo. Como vemos aquí, el mecanismo va a ser por una obstrucción bronquial. Luego tenemos las causas pleurales. Dentro de esta, la causa pleural más común es el neumotórax, que es lo que más frecuente se da, ya sea por algún trauma, un accidente o una herida penetrante en el tórax, en donde se va a ver la línea de la pleura visceral demostrando que existe el pulmón colapsado. En este caso va a estar el pulmón colapsado del lado izquierdo, y en la parte del resto de la cavidad torácica se va a ver que no existe la trama vascular porque el pulmón está contraído, comprimido. Aquí también se va a observar una pequeña desviación de la tráquea hacia el pulmón contralateral, lo que también da un aspecto de hiperinsuflación. Sin embargo, el pulmón está disminuido de tamaño. En cuanto a las causas congénitas, esta es la última causa y aquí vamos a tener como ejemplo un enfisema lobar congénito, que lo vamos a encontrar en los primeros meses de nacimiento. En la radiografía de tórax vamos a tener que no hay destrucción de la trama vascular, como en algunos casos de enfisema adquirido, o sea, a mayor edad, solo hay una hiperinsuflación. Aquí vemos también una radiografía de un mismo paciente en inspiración y expiración, donde se demuestra atrapamiento aéreo en la expiración, que es lo que señala la flecha, donde también se ve una herniación pulmonar y aquí fue corroborada con una tomografía de tórax. Bueno, muchas gracias. Esta es la referencia bibliográfica de donde obtuve